siempre utilicen el término presunción. Hizo aquello, presuntamente. No digan, fulano está preso por esto y esto. No digan que está preso por tal cosa. Nunca lo afirmen. Porque, repito, hasta que un juez no emite un fallo en contra de esa persona, un juez, yo no te estoy hablando de un juez ni siquiera de una sala de atención permanente. Los jueces de atención permanente no solamente miran un papel, no miran ni siquiera prueba. Miren, señores, miren, se está dando una situación. Ustedes saben que este muchacho, el influencer John P., quien fue el propulsor de la figura que ya ustedes todos conocen, el viejo Liopo. Bueno, pues te cuento que John P., ustedes saben que hace aproximadamente una semana a John P. se le hizo una acusación de sustracción de menores. Tuvo que ir a la justicia porque fue apresado. La gente pudo colocar en las redes sociales el momento cuando fue trasladado hacia la dotación policial de, creo que sin temor a equivocarme, de San Pedro de Macorís. También colocaron en las redes sociales la información, divulgaron la información, pero de una manera con términos incorrectos. No decían sustracción de menores, sino que utilizaban otro término, el cual no quiero decirlo yo aquí de esta manera. Miren, John P. tuvo que comparecer ante la justicia, en este caso ante la Procuraduría o la Fiscalía de San Pedro de Macorís, en el que se estuvo conociendo, creo que sin temor a equivocarme, una medida de coerción. Y efectivamente, así fue. Se le colocó una medida de coerción a John P. Y me estoy refiriendo con el nombre de John P. porque es el nombre con el que las personas más lo conocen y lo identifican. Efectivamente, a John P. le impusieron una medida de coerción por la acusación de sustracción de menores o de menor. ¿En qué consiste esta medida de coerción que le colocaron a John P? Bueno, consiste en lo siguiente. A John P. se le colocó una medida de coerción de presentación periódica, orden de alejamiento y una garantía económica de 500,000 pesos bajo una compañía aseguradora. Para que me entiendan, esos 500,000 pesos se transfiere o se convierte en 50,000. Él solamente tiene que buscar o entregar 50,000 pesos. En conclusión, John P. quedó en libertad bajo esas condiciones. Ahora bien, esto no lo hace culpable de la acusación, porque la gente tiende a creer que automáticamente tú vas a una cárcel, la gente piensa que ya tú eres culpable de lo que se te acusó, que ya tú fuiste lo que dijeron de ti, que ya tú hiciste eso. Y no es así. Es un proceso. Primero una acusación, posteriormente un apresamiento, luego presentarte ante las autoridades correspondientes y entonces luego debatir en la justicia lo que es las pruebas, las evidencias. Es decir, tú tienes que presentar las evidencias de esa acusación. Entonces posteriormente un juez en un juicio a fondo determina si efectivamente tú eres culpable o no eres culpable. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en República Dominicana? Que en República Dominicana las cosas son al revés. En República Dominicana te acusan, te apresan y mientras tú estás preso, entonces supuestamente andan investigando la situación, que realmente no investigan nada.
al final no investigan nada. Tú tienes que darle seguimiento al caso, estar cayéndole detrás a los fiscales, a la justicia, enseñando pruebas y etcétera, etcétera. Pero ellos no salen a investigar. Pero para la sociedad ya tú eres culpable, aunque tú no seas culpable. Para la sociedad, aunque un juez te descarte, o sea, te limpie, te descargue, para la sociedad ya tú eres culpable. ¿Pero por qué pasa eso? Porque te apresan y te llevan a una dotación policial y posteriormente entonces te llevan a lo que es una cárcel de máxima seguridad o a cualquier cárcel, no importa, pero es una cárcel ya donde tú tienes que pasarte cierto tiempo, 2 meses, 3 meses, 1 año. A veces personas que le cantan, le ponen una medida de coerción, que es la última, según las leyes, que es la medida de coerción más agravante, que sería ya en el peor de los casos, llevarte a una cárcel. Pero hay otras medidas de coerción que son, por ejemplo, esa que le colocaron a Jumpy, presentación periódica. Ahora bien, no crean que ya pasó ahí, o sea, ya Jumpy salió de eso. No, Jumpy no salió de eso. Y ahora te explico por qué no ha salido de eso. Jumpy tiene que ir a firmar todos los meses, una vez al mes, tiene que ir a firmar. Él no puede romper esas condiciones que son lo que lo atan al proceso. Tiene que entregar el dinero que te estoy diciendo, que es la suma de 50,000 pesos bajo una compañía aseguradora. Bueno, le ponen medida de coerción de 500,000, una garantía de 500,000, pero realmente al final tiene que pagar, sin temor a equivocarme, creo que es el 50%. En este caso, sin temor a equivocarme, son a 50,000 pesos. Pero eso no termina ahí, porque entonces ahora Jumpy tiene que ir a juicio. O sea, Jumpy sigue en un juicio, no por los querellantes posiblemente, porque los querellantes posiblemente ya no quisieran ya ni siquiera batallar con eso. Los querellantes ahora muchas veces dejan eso así, ya se acabó, pasó eso y ya y se acabó. Ya no quieren joder más con eso, pero sigue el proceso porque el Ministerio Público entonces comienza un proceso y se acusa en contra de Jumpy. Y ahí comienza un proceso. Un proceso que, sin temor a equivocarme, en el Código Procesal Penal, en su artículo 48 del Código Procesal Penal, que habla de la extinción de la pena. Sin temor a equivocarme, creo que es el artículo 48 del Código Procesal Penal, habla de la extinción de la pena. Y es que anteriormente la extinción de la pena, ese artículo se podía tocar a los 2 años de tú estar bajo un proceso. Creo que ahora lo extendieron, ahora es a los 3 años o a los 4 bajo un proceso. Es decir, si a ti todavía no te han llevado a juicio a fondo, tú has pasado lo que le llaman revisiones del caso, si ya tú fuiste a una preliminar, que esto es lo que te estoy hablando, llega una preliminar, a veces otra preliminar, a veces otra preliminar, o sea, a veces hasta 3 y 4 preliminares, porque ese juez en ese momento todavía no está conforme. Y es ahí cuando entonces ese juez te manda a un juicio a fondo. Y en el juicio a fondo es donde se acaba definitivamente un proceso penal en tu contra. Pero ahora Jumpy tiene lo que te estoy diciendo. Jumpy tiene que durar posiblemente, si el Ministerio Público lo acusa, o sea, hacer ya formal acusación, Jumpy tiene que durar muy posiblemente hasta que se extinga el proceso o hasta que vaya a un juicio a fondo. En el juicio a fondo entonces tienen que, por obligación, o lo condenan o lo salvan. O sea, o lo condenan o lo dejan totalmente libre de ese proceso. Pero Jumpy tiene ahora un proceso penal abierto, para que entiendan. Cuando Jumpy va a la Procuraduría a buscar un papel de buena conducta, lamentablemente el papel de buena conducta va a decir lo siguiente: en la Procuraduría, en los archivos de la Procuraduría General y en el Ministerio Público, bla, 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 no existe ningún antecedente penal a nombre de fulano de tal, en este caso a nombre de Jumpy. Pero va a decir en el estatus, va a haber algo que dice proceso penal abierto.
Y mientras él tenga ese proceso penal abierto, no le va a salir un papel de buena conducta limpio, o sea, sin ese estatus que dice proceso penal abierto. Ya eso le va a impedir poder hacer cualquier gestiones, cualquier trámite legales en cuanto a labores, a trabajar, a un papel que tenga que presentar. Porque tiene ese proceso penal abierto. Eso es cuando la Procuraduría o la Fiscalía ya de manera formal lo acusa. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque en las redes sociales, en los medios digitales, nadie en estos momentos está hablando de ese caso de John P. Nadie le está dando seguimiento a ese caso. Ese caso no se ha hecho viral. El caso de John P., quien popularizó al viejo Liopo. En las redes sociales sí lo acusaron, lo tildaron, lo señalaron y dijeron muchas cosas, otros a favor, otros en contra de este muchacho John P., que su nombre real ni siquiera tiene importancia mencionar su nombre real porque nadie lo conoce por ese nombre. Pero para que ustedes tengan una idea, antes de nosotros en las redes sociales, en los medios de comunicación, hacer alguna acusación y antes de nosotros emitir ciertos comentarios de alguien, siempre utilicen el término presunción. Siempre utilicen el término presunción. Presuntamente hizo aquello. Presuntamente. No digan fulano está preso por esto y esto. No digan que está preso por tal cosa. Nunca lo afirmen. Porque repito, hasta que un juez no emite un fallo en contra de esa persona, un juez, yo no te estoy hablando de un juez ni siquiera de una sala de atención permanente. Los jueces de atención permanente no solamente miran un papel, no miran ni siquiera pruebas, solamente miran un papel, no miran pruebas. Y es por eso que las cárceles en República Dominicana están llenas, porque los jueces de atención permanente solamente miran un expediente que le presentan y se guían por ese expediente para colocarles una medida de coerción. Sin importar, solamente se llevan de lo que dice un papel que lo llena la policía y lo llena el Ministerio Público, la Fiscalía. Pero no se llevan de evidencia porque no es el momento de presentar evidencia ahí. Las evidencias se presentan en juicio a fondo. En un juicio a fondo. Y hasta que un juez no emite una sentencia en contra de un imputado, de un acusado, es totalmente inocente. Pues no podemos agarrar estos medios, las redes o los medios que ustedes tengan a disposición para denigrar, satanizar y tachar a alguien. Porque repito, hasta que un juez no emite una sentencia, un fallo en contra de esa persona, goza del privilegio de la presunción de inocencia. Seguimos en el siguiente video.